gravedad de la piedad cristiana, es como la estrella polar que orienta toda la actividad de la Iglesia y toda nuestra actividad espiritual. Efectivamente, tienen razón los papas, tienen plena razón cuando dicen que la Eucaristía es fuente, que es corazón y culmen de la vida cristiana, de todo el cristianismo, de la religión, de la espiritualidad, de la Iglesia, de las actividades eclesiales, de los sacramentos. Lo es también de mi vida particular, lo es también de mi existencia, fuente, corazón y culmen de mi vida. La Eucaristía, se ha dicho ya desde el siglo VI, concretamente el pseudo Dionisio de Areópago, es el sacramento de los sacramentos. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no consiste solamente en creer en unos dogmas, no consiste solamente en cumplir unas leyes, unos mandamientos, sino que es ante todo una vida que es la misma de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, que se nos comunica por los sacramentos. Ahora bien, los sacramentos, los 7 sacramentos, no son inconexos entre sí, no están independientes uno de otro, sino que forman como un complejo orgánico cuyo centro, cuya fuente y cuyo fin es la Eucaristía. Como ya decía Santo Tomás, es el más importante de todos los sacramentos y da varios motivos. Primero, porque contiene realmente a Cristo en persona, mientras que los demás sacramentos contienen una fuerza o un efecto o un dinamismo que es instrumental y viene participado de Cristo en cada sacramento un efecto distinto. Pero en la Eucaristía se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Jesús. No da lo mismo recibir un regalo, como puede ser el sacramento de la confirmación, que recibir al mismo Dios. En segundo lugar, porque la eficacia de los demás sacramentos procede de la Eucaristía como su fuente. Ya decía el Catecismo de Trento, la Eucaristía es fuente, los demás sacramentos son arroyos. En tercer lugar, la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos. Tanto Pablo VI como Juan Pablo II han dicho esta frase: es el corazón, el centro y el vértice de la vida sacramental. Si tuviéramos que hacer un dibujo, podríamos poner como el sol, por ejemplo, del que brotan varios rayos, del que brotan los rayos, que son los distintos efectos de los sacramentos, de cada sacramento, pero ese sol es la Eucaristía. Por una parte, como rayos, podríamos 6 rayos que brotan del centro y que a su vez se dirigen también hacia la Eucaristía, porque es el fin también de los sacramentos, como vamos a ver. Si pudiéramos tener aquí una custodia, como suelen tener las custodias muchas veces, distintos rayos, como indicando la luz que dimana de la Eucaristía. Imaginémonos una custodia que tuviera 6 rayos. En el centro, el sacramento de la Eucaristía, y cada uno de esos 6 rayos es uno de los sacramentos. En cuarto lugar, porque
todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Tanto Santo Tomás de Aquino como el Catecismo de Trento nos repiten que es el fin de todos los sacramentos, porque se ordenan, se enfocan hacia la Eucaristía. Nos bautizamos para poder participar en la Eucaristía. El sacramento del orden existe para que pueda haber Eucaristía, y lo mismo en los demás sacramentos. Y en quinto lugar, la Eucaristía es el mayor de todos los sacramentos. Como he dicho, los sacramentos constituyen un organismo, un orden sobrenatural que alcanza precisamente su plenitud en la Eucaristía. Toda la vida espiritual es un organismo que se centra en los sacramentos, pero estos a su vez, como dice Juan Pablo II, alcanzan su vértice y plenitud en la Eucaristía. Y será aquel a quien el Papa Pío XI llamó pregonero de la Eucaristía en el siglo XIII, Santo Tomás, el que diga frases como estas que nos indican acertadamente el papel de la Eucaristía respecto a los demás sacramentos. Es la perfección de todo sacramento, corona el efecto de cada sacramento, sacramento nobilísimo y excelentísimo, el sacramento de los sacramentos. Y recientemente la Iglesia nos lo vuelve a confirmar diciéndonos que es el sacramento más augusto. Y en el Catecismo leemos que le llamamos el Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos, sacramento de nuestra fe, sacramento fundamental. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, nos dice el Papa Juan Pablo II, es centro y corazón de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, entre otras cosas, que en la Eucaristía nos unimos a toda la Iglesia militante, a la Iglesia purgante y a la Iglesia triunfante, que en la Eucaristía es donde encuentran su centro, su núcleo, su punto de unión. Efectivamente, en la Eucaristía nos encontramos con Jesús y podemos pensar naturalmente que junto a Jesús siempre está María. Junto a Jesús siempre está la Virgen. Es curioso que los místicos, cuando ven en la celebración de la misa, cuando ven al Señor que está pronunciando las palabras de la consagración, podemos decir que disfrazado de sacerdote, que está actuando ahí, suelen ver siempre la figura de María al lado, de rodillas, adorando profundamente ese misterio. Naturalmente, si María estuvo en la cruz, que es donde se desarrolla el momento crucial de la muerte de Jesús, que se nos da en la Eucaristía, esa muerte sacrificial, si María está allí, y no meramente como un personaje de adorno, sino si María está allí como corredentora juntamente con el Redentor Jesús, lógicamente, la Eucaristía, siendo la actualización del misterio de la encarnación, de la muerte y la resurrección de Jesús, María tiene que estar allí. No vemos la figura de María, miramos al sagrario, miramos la custodia, miramos la hostia santa y sabemos que es Jesús disfrazado de pan. No vemos con nuestros ojos a María. Pero evidentemente aquí está María.
Cuando comulgamos, recibimos a Jesús. De alguna manera, les dejamos a los teólogos disertar de qué forma, pero de alguna manera recibimos también a María, de alguna manera. En el cielo están en torno a Jesús todos los ángeles. Allí donde está Jesús están los ángeles adorando. Si sabemos que Jesús está en la Eucaristía, podemos imaginar, pero una imaginación que es realidad, que en torno a este Jesús que tenemos en el sagrario están los ángeles adorando. Que en torno a Jesús, cuando es consagrado en la misa, están los ángeles en una postura de tremenda adoración. Perdónenme, pero a mí me llama mucho la atención ver cómo los ángeles están en esa actitud de tremenda adoración ante Jesús en la Eucaristía, los ángeles que tienen de por sí una naturaleza superior a la nuestra, y encontrar con que en la Iglesia tantos que están participando, por lo menos eso dicen, de la misa, les encuentras en posturas absolutamente incorrectas. En el momento de la consagración, que la Iglesia prescribe que estemos de rodillas, el sacerdote debe estar de pie, pero los fieles de rodillas, y nos encontramos tantísimos que se quedan de pie. A mí me recuerda mucho aquella parábola del fariseo y el publicano. El publicano al fondo del templo hundido en arrepentimiento y el fariseo de pie delante en un primer término, gracias Señor, porque yo soy muy bueno, no soy como ese publicano, allí de pie en una postura orgullosa. Es que no tenemos esa humildad, ese sentido de respeto, de la adoración ante el Señor. Lo mismo ocurre al comulgar. Perdónenme la comparación, pero es que a veces cuando doy la comunión me da la impresión, por la forma de recogerla muchas personas, que estoy repartiendo chicles, que estoy repartiendo caramelos. No me da la impresión de que estén recibiendo al Señor. No veo ninguna actitud externa de recogimiento, de veneración, de adoración ante aquel a quien están adorando los ángeles. Efectivamente, esto nos debe hacer pensar. En torno a la Eucaristía está toda la Iglesia triunfante. Recordemos cómo en la misa, en el momento del Sanctus, un momento antes para iniciar el Sanctus, cantamos con todos los santos y los ángeles diciendo Santo, Santo, Santo. Y efectivamente nosotros no oímos el coro de los ángeles y los santos, pero lo están cantando juntamente con nosotros, lo están cantando. Recordemos que en las iglesias orientales, en torno al altar, en el presbiterio, ponen muchísimos iconos de santos. Es una forma que ellos tienen de hacer presente en torno a la Eucaristía, en torno al misterio central de Jesús Eucaristía, esa presencia de los santos del cielo, que más que nunca les tenemos presentes cuando estamos nosotros asistiendo a la Eucaristía. Con la fe sabemos, como dice el Apocalipsis, que estamos participando en la Eucaristía con anticipación del banquete de bodas del Cordero. Aquello que celebraremos un día cuando lleguemos gozosamente al cielo, lo estamos viviendo anticipadamente en la Eucaristía. En la misa, la liturgia de la Iglesia se une a la liturgia del cielo. La Jerusalén celestial, nos dice la carta a los Hebreos, con miríadas de ángeles, con los santos llegados ya a la perfección. Me atrevería a decir que no vamos al cielo solo cuando morimos. Vamos al cielo cuando vamos a misa.
Algo así lo entiende San Atanasio, siglo IV. No venimos a un banquete temporal, sino a un festín eterno y celestial. No lo vemos entre sombras, nos acercamos a él en realidad. En la Eucaristía nos unimos a toda la Iglesia triunfante, a la que nos uniremos de una forma definitiva, gozosa y en plena visión el día que lleguemos a la eternidad. Pero no solamente a la Iglesia triunfante, también a la Iglesia purgante. Tengamos en cuenta que en la Eucaristía es donde podemos conseguir más fuerza salvadora, redentora, para las almas que están en el purgatorio. Aquellas personas que han muerto en gracia de Dios, pero con faltas, con defectos, con manchas, deben purificarse en el purgatorio. Este es un dogma de fe católica. Y esperan nuestras oraciones. Y está bien que les pongamos flores en la tumba, está bien, pero a ellos no les sirve de nada. ¿Qué les importa tener unas flores en la tumba? Lo que ellos necesitan es nuestro amor, nuestro recuerdo en la oración. En la oración. Tampoco basta con que veamos sus fotos. Ah, fulano, ¿te acuerdas? Mira, aquí está su foto. Está bien, pero no les sirve de nada. Sí les sirve a las almas del purgatorio nuestra oración, nuestra limosna, nuestro sacrificio y sobre todo nuestro sacrificio eucarístico. Unirnos al sacrificio eucarístico ofreciéndolo por ellos, encargando misas por los difuntos. Esta ha sido la fe de la Iglesia en todo el tiempo en que lleva existiendo. Qué duda cabe que la mejor manera de ayudar a nuestros amigos y parientes que estén en el purgatorio es, como digo, orar, sacrificarnos, dar limosnas, etcétera, pero sobre todo la Eucaristía, ofrecer la Eucaristía por ellos. Y en tercer lugar, nos unimos, como recientemente recordaba el Papa Benedicto XVI, nos unimos a toda la Iglesia militante, es decir, la Iglesia que está aquí en la tierra. En el canon, en la plegaria eucarística de la misa, citamos de una forma específica, unidos con el Papa, con nuestro obispo fulano, decimos el nombre, decimos muchas veces el nombre de las personas por las que se ofrece esa misa, también personas vivas. Pensemos que la unión espiritual en la Eucaristía es una unión mucho más fuerte que la unión física. Puede estar aquí junto a otra persona, sentado en el banco de la iglesia. A lo mejor ocurre que estamos muchos en un banco pequeño, estamos muy apretados, una unión física ciertamente muy comprimida, y sin embargo la unión auténtica se realiza, la auténtica, la real, la más profunda, se realiza en la Eucaristía, es decir, yo estoy unido con aquellas almas que están realmente unidas en la Eucaristía. Y cuando yo me uno a Jesús eucarístico, bien sea en la misa, bien sea en la comunión, bien sea en la adoración ante Jesús Eucaristía, estoy más unido, repito, con las personas que también están unidas con Él espiritualmente, que con aquellos que en torno a mí pueden estar en torno a mí, podemos estar muy apretados, pero que no están unidos con Él. Esta unión, lo comentaba, repito, recientemente el Papa Benedicto XVI, es la unión más real que existe. Y cuando lleguemos al cielo nos encontraremos como formando un coro en torno a la Eucaristía con todos nuestros parientes, nuestros amigos. Y ese coro se realiza ya, ahora, en la tierra. ¿Cuándo es el momento en que estamos más unidos con ellos? Nuestros parientes, amigos que han llegado ya al cielo o que están todavía en el purgatorio o incluso que están en la tierra,
el momento de mayor unión, unión real, unión más profunda, es precisamente cuando vivimos la Eucaristía. Tanto Pablo VI como Juan Pablo II repiten una frase de Santo Tomás de Aquino que él puso en el oficio del Corpus Christi. La Eucaristía es el más grande de todos los milagros. De tal manera que los milagros de Jesús fueron solo como una sombra profética anunciadora del gran milagro de la Eucaristía. La conversión del agua en vino en Caná nos recuerda la conversión que se realiza en la Eucaristía. La resurrección de Lázaro, un milagro grande, evidentemente, que llevaba ya 4 días muerto. En la Eucaristía resucita el mismo Jesús, no como Lázaro, que resucitó para volver a morir. Resucita ya para la vida definitiva. Efectivamente, no solamente es, como decía Columba Marmión, la síntesis de todos los milagros de Jesús. Nos hubiera gustado ver los milagros que pone el Evangelio y los que no pone. Jesús hizo muchos más milagros. Nos hubiera gustado verlos, pues en la Eucaristía está la síntesis, es la síntesis. No solo, sino que supera las leyes de la naturaleza y constituye el mayor de los milagros. Un milagro normal supone un cambio de accidentes, pero permaneciendo la misma sustancia, es decir, un enfermo, una persona enferma. El milagro consiste en sanarle. Continúa siendo esa misma persona. Ha cambiado la circunstancia externa de la enfermedad. Sin embargo, en la Eucaristía es al revés, muchísimo más profundo. Es un cambio de sustancia permaneciendo los mismos accidentes. Un trozo de pan, con apariencia de pan, sabor de pan, ese trocito de pan, en el momento de la consagración, mantiene los mismos accidentes, es decir, el mismo gusto, el mismo sabor, mantiene las mismas circunstancias, pero ya no es pan, ha cambiado sustancialmente, ahora es Jesús. En este sentido, la Eucaristía trasciende todas las leyes de la creación, las supera, de modo que supone una articulación entre el tiempo y la eternidad. Cuando participamos de la Eucaristía en cualquiera de sus 3 dimensiones, la misa, la comunión o la adoración ante Jesús en la Eucaristía, en realidad estamos en el tiempo, pero estamos también participando de la eternidad. Por eso el Papa podía decir, el Papa Juan Pablo II, que en la Eucaristía el tiempo y el espacio se han concentrado. Es tremendo, es pensar que todo el tiempo, miles de millones de siglos que lleva durando el universo, se concentran en ese punto, en ese trocito pequeño que es la hostia consagrada, y el tiempo y el espacio, los cientos, los millones, miles de millones de años luz de distancia de todo el universo quedan concentrados en esa forma pequeña en que está Jesús. Por eso dice el Papa, se han concentrado y se representa, o sea, se vuelve a hacer presente de manera viva el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. En el sentido misteriosa, porque no lo entendemos, pero es así, que se hace contemporáneo a nosotros, tanto en la misa como en la comunión o en la adoración ante el Señor Eucaristía.
el misterio pascual es contemporáneo a nosotros. Estamos participando de ese mismo hecho. En este sentido, trascendemos las leyes y límites del espacio y del tiempo. Salimos por encima, sobrepasamos, trascendemos las leyes de la naturaleza. Tanto que aquí quiero hacerme también intérprete de Fray Luis de León, sus famosas preguntas de amor. Si es pan lo que vemos, ¿cómo dura sin que comiendo de él se nos acabe? Si Dios, ¿cómo en el gusto a pan no sabe? ¿Cómo de solo pan tiene figura? Si pan, ¿cómo le adora la criatura? Si Dios, ¿cómo en tan poco espacio cabe? Si pan, ¿cómo por ciencia no se sabe? Si Dios, ¿cómo le come su hechura? Si pan, ¿cómo nos harta siendo poco? Si Dios, ¿cómo puede ser partido? Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto? Si Dios, ¿cómo le miro y le toco? Si pan, ¿cómo del cielo ha descendido? Si Dios, ¿cómo no muero yo de espanto? Ser sacerdote es lo más grande que se puede ser en esta tierra. El sacerdote realiza en la misa un enorme milagro, porque convertir un trozo de pan en el cuerpo de Jesús o un poco de vino en el cáliz, en la sangre de Jesús, es infinitamente más grande que crear el universo. Si Dios le concediera a una persona ese poder de crear estrellas, crear galaxias, de crear nuevos universos, sería menos que cuando concede a uno el poder sacerdotal de consagrar en la misa. Fíjense que Josué, como nos dice la Biblia, hizo que el sol se detuviera en el cielo. El sacerdote en la misa hace bajar a Dios del cielo a la tierra, que es mucho más grande. Josué, con el sol quieto en lo alto, conquistó parte de la tierra prometida. El sacerdote, con el sol en sus manos, gana el cielo entero para él y para los hombres. Josué venció a los amorreos. El sacerdote, con la Eucaristía en la mano, aplasta a todo el infierno. Recordemos aquellas palabras de José Luis Martín Descalzo. ¿Cómo es posible, oh Dios, que cada día yo levante tu sangre entre mis manos y que mis labios sigan siendo humanos y que mi sangre siga siendo mía? Grité, Señor, porque te había sido,